Buenas tardes. Hoy día, domingo 5 de julio del año 2020, aproximadamente 18 horas 50 minutos. Quiero hacer este podcast para mi sitio de YouTube y quisiera tratar en especial, debido a que pienso salir de Perú muy próximamente por tierra, por autopista. Quiero tratar el tema de la economía en Ecuador, cosa que me ha llamado mucho la atención desde muchos años, desde los 90 principalmente, y sobre todo cuando la economía de Ecuador se dolarizó en el año 2000, perdiendo su moneda natural y aferrándose al dólar. He estado en Ecuador después del 2000 en dos ocasiones, precisamente el 2010 y el 2011, el año 2010 y el año 2011. Y con respecto a la dolarización de la economía usando la moneda dólar estadounidense, yo podría decir que la gente, la población ecuatoriana en primera instancia no está de acuerdo, no estaba de acuerdo, y más precisamente no por asuntos nacionalistas básicamente, sino porque los ecuatorianos manifestaban un desacuerdo con una alianza que podría llamarse estratégica con Estados Unidos de América, Ecuador y Estados Unidos de América, siendo que los ecuatorianos manifestaban conocer una endeble situación estadounidense y, al contrario de favorecerles, podría estarlos exponiendo para un futuro, exponiendo al país ecuatoriano. Este comentario, a modo de podcast, se refiere, mi interés es poner en claro que bajo toda circunstancia no tengo ninguna intención o valga redundar interés de quedarme en el país ecuatoriano, siendo que las veces que salió de Perú hay personas que se me acercan para demostrarme y expresarme su deseo de que yo me quede en esos países donde transcurro, por intereses básicamente económicos. Entonces, porque todo se entiende el sentido de mi persona. Donde yo estoy siempre hay bonanza, siempre se realiza el éxito económico, el éxito básicamente, para resumir, el éxito de la sociedad basado en economía de bonanza. Entonces, diciendo eso, quisiera proseguir con el comentario, analizando el asunto de este año. Básicamente desde antes del comienzo de las cuarentenas en los países del mundo, Ecuador ya sufría una crisis económica que era disfrazada, en vista de que los grupos de sociedad y grupos políticos, grupos civiles en Ecuador veían una posible sospecha de decaimiento de su economía, cosa que ya las personas demostraron, como les dije antes, en 2010, 2011, cuando yo estuve allá. Entonces ellos empezaron una suerte de discusiones, de entrega de personas corruptas y etcétera, etcétera, debido a que el país ecuatoriano se presentaba en una falencia o declive económico que podía azuzarse con fugas de inversiones. Ecuador ha recibido inversiones a lo largo de los años desde que dolarizó su economía. Uno de los principales productos ecuatorianos son los productos agropecuarios, más no hay agroindustriales. Justamente esa fue una estrategia estadounidense, limitar su producción agroindustrial y fomentar las exportaciones, por ejemplo, de bananos, cacao, café. A cambio, les puso inversiones en tecnologías de la informática, por ejemplo.
Eso no está precisado como certeza en investigaciones o donde se pueda buscar, por ejemplo, en la internet, sobre las inversiones estadounidenses y chinas en Ecuador para la fabricación de componentes electrónicos, por ejemplo, microprocesadores. Pero sí está abiertamente conocido que Ecuador participa junto a Colombia, Panamá y Venezuela en la zona norte de América del Sur en la fabricación de computadoras, en este caso en laptops y celulares. De paso, le sirve para la exportación, perdón, para la exportación a medios asiáticos, para complementos de partes, por ejemplo, la fabricación de circuitos electrónicos para automóviles, motocicletas, helicópteros, etcétera. Entonces, en ese sentido, Ecuador recibió un potenciamiento de Estados Unidos y de Europa, algunos países, intereses de Estados Unidos con respecto a la tecnología de software y hardware en la fabricación de algunos componentes electrónicos. Como les dije hace unos segundos, el asunto del negocio en cuanto a la informática, de software y hardware, era en el lado norte de América del Sur. Mientras tanto, en el lado sur de América del Sur, estaba liderado por Chile, se planteaba también el mismo proceso de tecnificación gracias a tecnologías estadounidenses y su inversión, pero no prosperaría a la espera de que yo parta ya sea al norte o al sur, pensando en irme a Uruguay o Argentina. Eso dependía de las acciones que yo tome. Entonces, como sigo diciendo, debido a la crisis económica que se ha alzado en el mundo por asunto de la pandemia por coronavirus, Ecuador ha sufrido un revés importante y un alejamiento de personas, no solo de inversiones, sino de personas, que es más importante que la inversión misma. Por ejemplo, en Ecuador iban a vivir estadounidenses en ciudades al parecer secretas. Era muy acostumbrado que jubilados estadounidenses, desde el año 2000, viendo que la dolarización en Ecuador era una realidad, habían ciudades enteras de jubilados estadounidenses que iban a disfrutar de su dinero recibido por su jubilación, iban a llevar una vida de reyes allá en Ecuador. Entonces, no solo era importante la inversión, sino que la inversión podría darse gracias a las personas que vivían en Ecuador. Y eso ha hecho revertir, la fuga de personas ha hecho revertir una posible reacción ecuatoriana, si es que quiebra su país, economía, por asuntos netamente de personas. Y ustedes podrán comprender el asunto que digo, cuando yo vaya a un país, es determinado que es importante porque yo genero, en el país que soy, genero bonanza económica. Y es justamente lo que les hablo de personificación, la persona, no personificación, sino que la economía se personifica, se establece personificada a través de personas, grupos de personas que influyen en las decisiones y etcétera. Entonces Ecuador ha sufrido un revés importante a finales de marzo y en el mes de abril, cuando su economía estaba prácticamente a pérdida por asuntos que no se mencionan, pero es netamente por la caída del precio del petróleo que hubo en todo el orbe. Ecuador no es un país netamente dependiente, podría con exploraciones a sus tierras, podría satisfacer incluso sus necesidades si es que se diera la exploración de suelos para la extracción de petróleo. Sin embargo, esto no puede hacerlo porque, como todo país latinoamericano, está supeditado principalmente de Estados Unidos, quien da las normas y las leyes en todos nuestros países. Entonces, ahora a puertas de la post-pandemia, me ha causado mucha sorpresa a inicios de esa cruenta situación de los muertos en Ecuador, cuando de todos los grupos en las redes veíamos cómo los cadáveres son sacados de las casas e incinerados en las calles por la falta de atención del gobierno, que dijo mucho del abandono que el mismo gobierno estaba siendo objeto de parte de los países que los habían protegido, entre esos Inglaterra, Alemania y Estados Unidos. Cuando Alemania en el año 2010 era un fuerte
protector de la economía ecuatoriana, no más con logística, sino con tecnologías. Incluso se pensaba poner una fábrica de automóviles allá en alianza con Francia, en una fábrica de automóviles de la marca Peugeot y entre otras en Ecuador, para distribuirlos al mercado de América del Sur. Cuando ya empresas alemanas tienen costumbre de instalarse como sede en Ecuador, Brasil y básicamente en Ecuador, Brasil y Argentina. Entonces me causa sorpresa y me causó cuando empezaron cuando yo veía en la internet cómo los cadáveres eran sacados de las casas para incinerarlos, y cuando las poblaciones hacían reclamos a las autoridades no se les atendía absolutamente. Y ahora se manifiesta en Ecuador la economía del primer semestre absolutamente de pérdidas, y no demuestran un plan de acción. Pareciera que están totalmente a la deriva. Más sí, según los medios de comunicación se puede observar mucha intervención del aparato proestadounidense en coordinación con estadounidenses, porque los latinoamericanos son los más fuertes defensores del sistema estadounidense. Incluso yo diría que más que los mismos estadounidenses, como los mismos estadounidenses así dijeron el año 2007, que los sudamericanos son los más fuertes defensores del sistema estadounidense, más que su propia población. Entonces los proestadounidenses en América Latina siempre están en acciones coordinadas con los estadounidenses, en cuanto principalmente a los medios de comunicación. Ustedes ven que es muy común en los medios ver disfrazados prácticamente a las personas con uniformes nuevos, cascos nuevos, guantes nuevos, mascarillas nuevas, protectores faciales nuevos, implementación de indumentaria y vestimenta nuevo, solamente para la foto. Y cuando uno sale a la calle normalmente ve hasta incluso a los operarios de limpieza, que siempre tienen costumbre de lucir sus uniformes nuevos. Como les decía, solamente para la foto, solamente para los medios de comunicación. Entonces, para no extenderme mucho en ese comentario, porque yo más que sentar unos lineamientos, no más que sentar unos lineamientos de acción económica en Ecuador, porque ese problema de los ecuatorianos y de sus autoridades que se entregaron a ser proestadounidenses desde la economía, y aunque yo sé que el pueblo ecuatoriano nunca fue realmente proestadounidense, sus fuertes nexos con lo indígena les hacen ser sectarios en cuanto a rehusarse ser proestadounidense. Entonces yo quiero dejar ese comentario como una participación, como una marca en el establecimiento de la existencia, próximo a salir a pasar por Ecuador en cualquier momento después de julio de este año. Quiero sentar ese comentario para que quede claro como establecimiento, como digo, existencial de marca, y que se cuelgue en los cielos mi participación. Como les dije en video anterior, mi participación en YouTube nunca ha sido mi intención lucrar o recibir réditos económicos por mis videos, sino simplemente dejar sentado mi permanencia, mi marca existencial en cuanto a los medios, que eso se dispara hacia la existencia en el cielo. Ahora, para concluir definitivamente, pienso que los ecuatorianos están catalogados en un grupo mundial de países que podrían ser emergentes y líderes. Pero eso depende mucho de la población. Los inversionistas en los años 70, 80 se acercaban a los países latinos, básicamente buscando la realización de la persona como modo de éxito en el fenómeno económico, ya desde la producción, la compra, la venta, etcétera. Porque una persona que no respeta las leyes ni siquiera los modales no puede representar una sociedad de éxito en cuanto a visorar un futuro de optimización de lo que ya está, con miras a la industrialización, al desarrollo del país.
porque finalmente ese es el objetivo, la industrialización y el desarrollo del país, salir de su desarrollo. Como les digo, en los años 70, 80, un inversionista extranjero prefería una población estable, no tanto que tenga capacidad de vías de comunicación, acceso a puertos, aeropuertos para la exportación, sino básicamente una población establecida en las normas de respeto, en las normas de la sociedad civil idealizada como en permanencia, en estabilidad de sociedad, básicamente dicho, ¿no? Y eso viene desde el trato, desde la persona. Entonces, ahora se prevé en Ecuador una realidad que es prácticamente desconocida. Se habla de inversiones, de apoyos con millones de dólares de otros países. Justamente esa es la responsabilidad de los europeos y estadounidenses a cubrir lo que ya habían empezado juntos en el año 2000 con la dolarización, y más que todo también que cubría sus poblaciones que todavía están ahí viviendo, europeos, netamente europeos y estadounidenses. Entonces, quiero acabar ese comentario breve sobre la economía ecuatoriana para finalmente decir, no estoy obligado, con respecto a las personas, no soy obligado a permanecer el tiempo que se me requiera o que quieran las poblaciones. No soy obligado a permanecer en un país. Me siento en libertad de acción, de conciencia, de movimiento, en libertad de movimiento, que es una norma establecida por las constituciones. Sin embargo, con este problema de la pandemia, se han limitado ciertos derechos de las poblaciones, pero en cuanto al tránsito, poco a poco se aperturará más posibilidades, ¿no? Yo esperaré ese momento y eso es todo. Muchas gracias por su atención y eso es todo. Muchas gracias. Es la cosa. Fino.